estar en el libro de Apocalipsis, hermano, en lo que los niños salen a su lección. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer de este pasaje alternadamente. Leo el primer versículo, usted lee el segundo y nos unimos en el verso 20. Dice así la palabra del Señor. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y volaba en medio del cielo bajo ángel que tenía el eterno para hablar a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel del Señor diciendo: ha caído a Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho ver a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Perdón. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido lanzado con locura y será adorado por fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí estará la presencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, todos juntos, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Puede sentarse, hermano? Vamos a iniciar un nuevo capítulo. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Voy a abrir este espacio. Si tiene alguna
pregunta con respecto a los 13 capítulos previos que ya vimos. Hace 8 días terminábamos el capítulo 13 con una de las dos bestias que ahí se menciona, la bestia que surge de la tierra. Y bueno, antes de ella hablamos de la que sube del mar. Son dos bestias diferentes, de orígenes diferentes, pero que al final de cuentas se van a complementar. Una es el anticristo, este personaje de gran influencia política, muy carismático. Y otro, acuérdense, hermanos, les he pedido por favor que sus celulares pónganlos en silencio, por favor. No le digo que lo apague, en silencio, por favor, para que podamos. Es que yo, la verdad, me distraigo muy fácilmente. Ya hasta se me olvidó lo que les estaba diciendo. Pero bueno, ¿alguna pregunta o duda que tenga? Ninguna. Bueno, vamos entonces a empezar capítulo 14. Este capítulo es un paréntesis que se abre también, como hemos visto otros paréntesis. A ver, yo le voy a preguntar. Cada vez que estamos hablando de un tema se abren paréntesis. ¿Usted recuerda alguna visión que se le haya revelado a Juan en estos paréntesis que hemos dicho que se han abierto entre la continuidad o la cronología de estos 7 años de gran tribulación? De la mujer y el dragón, sí, también es un paréntesis, gracias hermano David, en la cual se nos explica de manera breve pero concisa el origen de la nación de Israel, la nación de Israel representa a la mujer y el dragón a Satanás. ¿Algún otro paréntesis que recuerde usted que hayamos visto? Cuando le digo que se callara, que no apuntara lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? También se hizo un paréntesis. Exactamente. Ya cuando se iba a tocar entre la sexta y la séptima trompeta, se abre un paréntesis en el cual Juan ve a un ángel que desciende con un librito y suceden ciertos acontecimientos en los cuales el mensaje básico de esa visión es que el ángel decía: hasta aquí se acabaron las oportunidades de Dios para la humanidad, ya no va a haber más oportunidades. Cuando nosotros leemos en el Apocalipsis que dice: y el tiempo ya no es más, no se refiere a que ya no se va a contar el tiempo, sino que ya no va a haber tiempo para el arrepentimiento. Ese fue también otro paréntesis. Bueno, gracias hermanos por recordar estas enseñanzas que no son mías, son enseñanzas de la palabra, pero sí es importante recordar que son paréntesis, porque si no especificamos que son espacios de tiempo que se meten dentro de la cronología, pues nos vamos a hacer un chilaquil, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta forma. Nos vamos a enredar en la historia. Bueno, entonces este capítulo 14 también es un paréntesis. Nos habla de 3 visiones. Juan ve 3 visiones. La primera es a los 144,000 con el Cordero. Los 144,000 con el Cordero. Por cierto, los 144,000 también los vimos en el capítulo 7 y fue también un paréntesis que se abrió para mostrarnos cómo Dios había escogido a 144,000 judíos para que llevaran el mensaje del Evangelio a toda la tierra. Se cortó ahí la historia, se cortó la visión, pero en este capítulo 14 se retoma y nos habla más acerca de estos personajes. La segunda visión consta de 3 ángeles que también ve el apóstol Juan, 3 ángeles que llevan mensajes específicos. Ahorita los vamos a ver, estos mensajes específicos. Y finalmente el tercer mensaje es el de las 2 hoces. De las 2 hoces. La hoz es ese instrumento que se ocupa para cegar, para ir cortando. Sí, en este caso, una de las hoces se ocupa para cortar la mies y otro para cortar las vides.
Bueno, entonces vamos a empezar con la primera visión. Los 144,000. Nos dice el capítulo 14, verso 1 y 2. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí nos está diciendo el apóstol Juan que estaba viendo al Cordero, es decir, Jesucristo estaba parado ¿en dónde? En el monte de Sión. Ahí ese monte que leemos salmos y uno que otro salmo menciona el monte de Sión, ¿sí? Ese monte de Sión es importantísimo en estos tiempos futuros que estamos viendo. Ahí junto del Cordero y en el monte de Sión aparecen estos 144,000, ¿sí? Como ya le había dicho y como dice la diapositiva, inician en Apocalipsis 7 diciéndonos que son sellados estos 144,000. Y en Apocalipsis 14 ya nos muestra a los 144,000 triunfantes, entonando alabanzas a Dios, ¿sí? Este monte de Sión nos está, le decía, se mencionan varias porciones de la palabra de Dios. Pero cuando venga Cristo, Él va a venir y va al primer lugar donde va a llegar, va a ser a este lugar. ¿Qué es el monte de Sión? Muchas veces lo hemos escuchado. ¿Qué es el monte de Sión? ¿O de qué otra forma le podemos llamar? Jerusalén. Eso es el monte de Sión. Jerusalén es una ciudad que se fundó sobre un collado, sobre montañas. Y en una de esas montañas había una fortaleza. Ahí, antes de que llegaran los judíos, estaba establecido el pueblo de Jebús, a los que se les llama jebuseos. Y ellos tenían una fortaleza, vamos a decir que era como un fuerte militar, una fortaleza. Y esa fortaleza se le llamó la fortaleza de Sión. Cuando llegaron los judíos, pues lógicamente la situación cambió y quedó establecido ese lugar como Jerusalén. Pero la tradición permaneció llamándole Sión. Y al lugar, al collado, pues en general se le llamaba el monte de Sión. Pues a ese mismo lugar va a llegar Jesucristo cuando venga por segunda vez. ¿Puede usted ver esto? Vamos a leer algunas citas en Isaías 24, 23. Algún otro hermano que busque Joel 2:32. Y vamos a irnos a Miqueas 4, 1 y 7. Solamente 4 citas, porque el Salmo 48 y Abdías 17 y 21 son capítulos y realmente pues no tenemos tanto tiempo para estar analizándolos, pero estos que son versículos yo los invito a que me ayuden a leer. A ver, ¿quién tiene Isaías 24, 23? La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de su anciano sea glorioso. Gracias, hermana Clarice. Cuando Jesucristo reine en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Qué nos dice Joel 2:32? Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias, hermana Elia. Nos vuelve a mencionar que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Por qué? Porque ahí estará reinando Jesucristo. Y Miqueas 4, 1 y 7, ¿qué nos dice? Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y 7, hermano Gabriel. Subirán los salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Gracias, hermano Gabriel. Entonces vemos todas estas citas y hay más, pero vuelvo a repetirle,
por cuestiones de tiempo solamente tomamos estas que leímos y nos habla bien claro que a este lugar, el monte de Sión, va a ser donde va a regresar Cristo para reinar por reinar por primera vez, pero venir por segunda vez. Dice también estos versículos que leímos que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Como usted recordará, en el capítulo 7 se nos mencionó que ellos tenían un sello, habían sido sellados. Dios los había sellado a estos personajes, a estas personas, 144,000. Y aquí nos está especificando en qué consistía el sello. El sello era el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde va a poner el anticristo su marca? ¿En la frente o en la mano derecha? Vea cómo siempre Satanás busca imitar lo que Dios hace. Siempre busca imitar lo que Dios hace. Hace 8 días veíamos cómo Él forma su propia Trinidad. El dragón en contraposición del Padre, el anticristo en contraposición de Jesucristo y el falso profeta en contraposición del Espíritu Santo. Vimos cómo el anticristo es herido, sufre una herida mortal, nos lo recalca varias veces la palabra, sufre una herida mortal. Y vemos cómo a través del falso profeta, él recobra, vuelve a la vida de esa herida mortal. Entonces, vean cómo siempre el enemigo trata de imitar la obra de Dios. Y aquí lo vemos claramente, pero en nuestros días es lo mismo. Él siempre trata de imitar lo que Dios hace. Acuérdense cuando Moisés, con la unción de Dios, llega ante Faraón y empieza a hacer milagros. Y los magos empiezan a reproducir esos mismos milagros. Vara que se convierte en culebra, las ranas también se multiplicaron, el agua que se convirtió en sangre también lo hicieron estos magos. Entonces, por eso la Biblia nos llama siempre a estar apercibidos, porque el enemigo siempre va a tratar de imitar la obra de Dios. Aquí nos dice de la actitud que tenía Jesucristo. Estaba en pie, como cuando se presentó en Apocalipsis capítulo 5 y 6. Si recuerda este pasaje de Apocalipsis 5 y 6, nos dice que entra, después de que está en el cielo una ola de alabanza, ahí en el trono entra el Cordero como inmolado. Dice Juan, yo vi un Cordero como inmolado. A ver, hermana Clara, lo tiene de favor, Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Gracias, hermana Clara. ¿Cómo estaba el Cordero? En pie, estaba en pie. La actitud de pie que nos está diciendo que estaba listo para actuar. ¿Qué iba a hacer el Cordero? No llegó a sentarse ahí a la diestra del Padre. Él se pone en pie porque va a tomar acción. ¿Qué acción iba a tomar? Le iba a ser entregado ¿qué? El rollo o el libro, ¿verdad? Con 7 sellos, y él iba a empezar a desatar esos 7 sellos. Y acá nosotros, ya en el capítulo 14, vemos que Jesús llega al monte de Sión y está también de pie. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Va a tomar el reino que le pertenece, el reino milenial, el reino mesiánico. Jesucristo siempre está activo, hermano. Siempre está activo. Aunque como hijo de Dios y aunque como rey de reyes pudiera estar muy tranquilito, sin hacer nada, pero Él nos enseña que siempre es bueno estar activo. Siempre activo. Bueno, adelante, vamos a seguir porque están un poquito extensas estas 3 visiones. Juan escucha, dice la palabra, el verso 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonidos de un gran trueno.
no ve nada, pero sí escucha y alcanza a distinguir una voz como de trueno. Dice muy claramente, una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Quién o en qué otra porción de la Biblia se hace esta representación? Vamos a ver en Apocalipsis 1:15 qué nos dice. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho. Estoy leyendo. Ok. 1:15, hermano. Dice, y si usted semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Gracias, hermana. Aquí estamos escuchando o oyendo lo que leyó nuestra hermana Elvence, que su voz como estruendo de muchas aguas. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se acuerdan cuando vimos esta visión? Es de Jesucristo. Jesucristo es el que tiene esa voz. Aquí Juan lo vuelve a escuchar. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y junto con esta voz, dice, oí, dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Usted va a decir, bueno, ¿escuchó voces como de trueno o escuchó arpas? Bueno, lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que en medio de la voz como de trueno que se oía también arpas, o sea, estaba aderezado el estruendo con arpas. ¿Y quiénes tenían arpas? Que también ya vimos ahí en el cielo. Ve usted lo que dice en Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gracias, hermano Gabriel. ¿Quiénes tenían estas arpas? Los ancianos, los 24 ancianos, que también fue un tema cuando lo estuvimos viendo debatible. Decíamos, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Pero establecimos que eran representantes de la iglesia. Esos 24 ancianos eran representantes de la iglesia. Bueno, pues entonces fíjese, la voz que se estaba escuchando era aderezada con el sonido de las arpas. ¿Pero quiénes eran los que estaban cantando? Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Sí, aquí ya vemos que la letra del canto no se nos revela. La letra del canto no se nos revela, pero sí nos dice quiénes la estaban cantando y que ellos, los 144,000, eran los únicos que podían entonar esa alabanza. ¿Qué hablaría acerca de su victoria en la gran tribulación? De lo que sufrieron en la gran tribulación. Tenía que ser algo muy, muy personal de ellos, algo muy acorde al periodo en que estaban viviendo. Por eso la iglesia no podía acompañarlos. Por eso los 4 seres vivientes no podían acompañarlos en el canto. Por eso los ángeles no podían acompañarlos, porque era algo exclusivo, una letra de parte de Dios para estos personajes, 144,000, y que solo ellos podían cantar aquel cántico. ¿Sí? Qué bonito es cuando nuestras alabanzas le cantamos al Señor y lo que le cantamos es acorde a lo que está sintiendo nuestra alma. Qué bonito es cuando nos conectamos de esa forma en la alabanza. Cuando decimos, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, o levanto mis manos, porque qué feo se ve que a veces los cantos dicen, levanto mis manos y no las levantamos. O estamos cantando un canto de júbilo, exaltando la grandeza de Dios, como el que cantábamos, grande y fuerte es nuestro Dios, y lo cantamos con toda la pereza del mundo. Quiere decir que nuestra mente y nuestra boca
no están conectados. Es lo que Jesús muchas veces le reprochó al pueblo de Israel. Dice, porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos, bien lejos de mí. Entonces no dejemos que nos pase eso en nuestra vida, hermano. Cuando usted venga a la casa de Dios, deje todo allá afuera, deje todo afuera. Como aquellos padres sabios que teniendo problemas en el trabajo, les llueve en el trabajo problemas, pero llegan a su casa con una sonrisa y diciendo, ya llegué a mi casa, a mi nido de amor, y cambian su actitud. Dejan afuera los problemas y en su casa toman una actitud diferente. No es ser hipócrita, es que simplemente allá dejo mis problemas. Porque qué feo es cuando venimos contrariados, a lo mejor hasta va usted contrariado, saliendo de la reunión a su casa y se quiere desquitar con todos. ¿Pero por qué? Hasta es de mal testimonio. Es mal testimonio. Entonces no permitamos que las circunstancias de la vida ganen frente a la adoración que le debemos de dar a Dios. Lleguemos a la casa de Dios diciendo, Señor, a ti te voy a dar toda la adoración. Tengo 1000 problemas, Señor, pero voy a cantarte con todo mi corazón. Y usted va a empezar a experimentar los cambios que hace la fe. Usted va a empezar a ver que usted es una persona agradable delante de Dios. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted camina conforme al mundo, siempre quizás va a llegar a este lugar con cargas y se va a ir con cargas. Pero si usted camina en fe, confiando en el Señor, usted va a salir con la esperanza, con la paz y con el gozo que Cristo da. Entonces, dice la palabra que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Leí una porción de un comentario de Charles Spurgeon, un comentarista muy bueno de la Biblia, y es este comentario que está ahí en la diapositiva. Dice, alabar es el cielo y el cielo es alabar. Orar es algo relacionado con lo que está abajo del cielo, pero la alabanza es la escena de lo que está sobre el cielo. Cuando te inclinas en adoración, estás en tu estado más elevado. ¿Sí? Cuando estamos en la alabanza y en la adoración, estamos en un estado elevado. Dice la palabra que podemos entrar confiadamente ante el trono de Dios. Eso es lo que hace la alabanza. Nos abre camino, entre otras cosas, ¿verdad? Pero la alabanza también influye. La descripción de estos 144,000, versos 4 y 5, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cuántas características encontramos aquí de estos personajes? A ver, búsquelo ahí en estos dos versos. ¿Cuántas características? Ahí en la diapositiva, bueno, en la diapositiva nada más, en esta diapositiva nada se muestra una. Esa es la primera. ¿Cuál sería la segunda? ¿Perdón? Que siguen al Cordero, es cierto, gracias. Tercera, fueron redimidos como primicias. Fueron redimidos como primicias. Y cuarto, no mienten, ¿sí? No mienten, son sin mancha, dice la Biblia, son sin mancha. 4 características de estos personajes, ¿sí? Son vírgenes, son redimidos como primicias, son sin mancha, y la cuarta, siguen al Cordero, gracias hermanos.
Bueno, entonces vamos a ver la primera. Dice, son vírgenes. Esto es un poquito controversial. ¿Saben por qué es un poquito controversial? Por lo que dice, aunado a que son vírgenes. Está diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres. No nos está hablando de qué tipo de mujeres. Simplemente describe que no se contaminaron con mujeres. Yo le voy a preguntar a usted, entonces, si ellos se quisieran casar o unirse con mujer, ¿se contaminarían? La Biblia dice hace algo acerca de esto. ¿El matrimonio es algo malo? ¿Las relaciones sexuales entre hombre y mujer son malas? No, ¿verdad? Entonces por eso es controvertido, porque como que choca con el pasaje de Hebreos que dice honroso es el matrimonio. No recuerdo la cita de este verso, pero sí lo han escuchado ustedes que dice honroso es el matrimonio, el hecho sin mancilla. Y nosotros vemos que desde los inicios de la humanidad, Dios estableció que el hombre se uniera a su mujer y formara una sola carne, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparece la situación. Bueno, déjeme decirle algo. Realmente no es pecado el matrimonio, ¿sí? Porque hay personas que dicen, ya ven, por eso somos célibes. Por eso no nos casamos, porque la Biblia está diciendo que el unirse con una mujer es contaminarse, pero no es así. Lo que importa mucho es el contexto. Pablo recomendó el celibato en los tiempos de aflicción. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 7, 32 y 33. Primera de Corintios 7, 32 y 33. Quisiera pues que estuvieseis con boca. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí gracias hermana Elvia, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que el soltero, ¿a quién busca agradar? A Dios. Pero el que ya está casado, las cosas del mundo y a su mujer. ¿Sí? O sea, el matrimonio no es malo, pero sí te quita el porcentaje, vamos a decir así, porcentaje para servir al Señor. Aún así, pues como seres humanos nos seguimos casando, porque también la palabra de Dios dice, mejor que te cases y no que te quemes, ¿verdad? ¿Cuántas veces el celibato ha llevado a líderes religiosos a cometer cosas feas, ¿verdad? Pederastia y otras muchas cosas. Entonces, por eso Pablo dice, pues si no tienes don de continencia, mejor cásate, pero no te quemes. Bueno, y Jesucristo también está hablando, nos habla en Mateo 24, 19 al 21, el panorama de aquellos tiempos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos dice Mateo 24, 19, 21? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 19, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias, hermana Clara. Aquí Jesucristo mismo está diciendo cómo va a estar la situación en aquellos tiempos de gran tribulación. Dice, ¡ay de las que están encintas, de las que están embarazadas! ¡Ay de esas mujeres! Sí, entonces, pues lo recomendable o lo que Jesús nos trata de decir es que en esos tiempos
pues mejor ni te cases. ¿Sí? Ya nosotros ya ni deberíamos estar pensando en tener más hijos. A lo mejor ya tienes lo suficiente ya con esos. Usted va a decir, pues nos vamos con Cristo. Pues tus niños quizás sí, pero pues tú. Ahí es donde debemos de evaluar, ¿verdad? Vas a dejar huerfanitos en el cielo. Vamos a dejar huerfanitos en el cielo y no queremos eso. Entonces aquí está la situación como Jesucristo mismo la plantea. Como Jesucristo dice, ay de las mujeres que están embarazadas, porque va a ser tremendo todo eso. Entonces podemos ver a través de estos textos que el problema no es la situación de la contaminación con una mujer, aunque también acuérdense que el pecado se ha multiplicado, se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Realmente el tipo de personas que va a haber, y refiriéndonos específicamente a mujeres, no digo que las mujeres son las malas, ¿verdad? Tanto los hombres como las mujeres van a ser malos, van a tener una conciencia negra. Cuando veíamos acerca de los dos testigos, estos dos hombres enviados de parte de Dios, vemos cómo al morirse ellos no sintieron ninguna pena. El mundo entero no sintió pena. ¿Qué fue lo que hicieron en su lugar de sentir pena? Dice que se enviaban regalos y ahí los dejaron en la plaza 3 días sin enterrarlos, sin nada. Entonces vean el carácter de las personas en aquel tiempo. Van a ser malos, tanto hombres como mujeres. Entonces, si estos hombres están consagrados a Dios, ¿para qué van a ir por una Dalila? ¿Para qué van a ir a conquistar una Dalila? Sí. Pero vuelvo a repetir, lo que quiero hacer énfasis no es que no entendamos que el matrimonio es algo malo. Por lo que dice acá en la palabra, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y después el segundo punto dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos 144,000 son de herencia judía, pero son claramente creyentes de Jesús. Es decir, el evangelio no va a cambiar, se va a seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y estos 144,000 judíos lo van a aceptar. Hoy no quieren aceptarlo, pero Dios va a escoger este remanente fiel para que ellos se encarguen de llevar el evangelio. En Apocalipsis 7, 4 y 8 nos habla de esto que le estoy diciendo. No le voy a decir que lo leamos para abreviar tiempo, pero ahí nos dice de qué tribu era cada uno de estos personajes. Dice, y de la tribu de Judá, 12,000. Y de la tribu de Rubén, 12,000. Y de la tribu de Manasés, 12,000. Y de la tribu, y empieza a decir cuántos van a ser de cada tribu, y que suman en su totalidad 144,000. Lo destacado es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que en realidad son salvos, hermano, siguen al Cordero. Siguen al Cordero. ¿Usted sigue al Cordero o quiere que Jesucristo lo siga a usted? ¿Qué hacemos? Si en realidad lo seguimos, bueno, qué bueno que lo sigamos. Y si usted está pensando, ay, ¿qué hago? ¿Si lo sigo o me sigue? Pues afírmese, usted siga. ¿Qué es seguir al Cordero? Es obedecerlo. Como una ovejita va atrás de su pastor, ¿sí? Cuando la ovejita se va por otro lado, le llamamos que se descarrió. Y entonces Jesús tiene que ir por ella, ¿sí? Pero esta ovejita, antes de que Jesús vaya por ella, tiene que descarriarse. Usted no se descarríe, hermano. Permanezca firme en el camino, siguiendo a Jesús, siguiendo al pastor. Y si nosotros le seguimos, nada
ningún problema vamos a tener. Estos 144,000 dice que al final de la gran tribulación, porque esta visión es al final de la gran tribulación, cuando Jesucristo venga y descienda por segunda vez, van a estar los 144,000 rodeándole y ahí cantándole la alabanza que solo ellos tienen concedido que se aprenda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo. Dice aquí que lo seguían donde quiera que va. Así sea usted con Jesús. No lo deje. No lo deje. Hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado usted con Cristo? Ayer, ¿cuánto tiempo pasó usted con Cristo? Como el 90% de nuestro día. Como el 70, como el 80, no, ya me fui para arriba, voy para abajo, ¿verdad? Voy para abajo, como el 50, como el 40, como el 30, híjole, ya me parezco a Abraham pidiéndole misericordia a Dios por Sodoma y Gomorra, como un 5%. Bueno, está usted tímido, pero yo espero que ese porcentaje sea más grande, el de búsqueda de Dios, que el de búsqueda de nuestros propios deseos. Piénselo, ¿sí? Decimos, el Apocalipsis ni me interesa porque son cosas que yo ni voy a vivir, pero aunque quizás no las vivamos, las enseñanzas que tienen son aplicables a nuestro diario vivir. Estos personajes, vuelvo a repetir, seguían al Cordero donde quiera que Él va. Donde quiera. Jesucristo no los tiene que andar arreando. Ellos van donde quiera que Él va. Número 3, la tercera característica. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esta declaración contesta lo que no dice específicamente la Biblia. Porque si usted busca, la Biblia no nos dice que los 144,000 son los que se van a encargar de llevar el Evangelio a todo el mundo. No lo dice. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque aquí dice que ellos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Sí? Es decir, que si hay primicias, significa que va a haber, o están escogidas de un fruto más grande. Vea usted lo que dice Jeremías 2:3. Jeremías 2:3, ¿qué nos dice? Santo es Israel a Jehová, primicias de nuevos frutos. Todo lo que de horas eran sus padres, mas venía sobre ellos, dice Jehová. Ok, gracias, hermana. Aquí nos está diciendo en el libro de Jeremías que Israel era a Jehová primicias de frutos, ¿sí? De otros frutos, ¿sí? Entonces, si ellos son las primicias, como también Primera de Corintios nos dice que Jesucristo es primicias de los que resucitaron, ¿sí? Es decir, que cuando la Biblia habla de primicias, significa que es, haga de cuenta, una muestra. El decir primicia es una muestra de una población más grande, ¿sí? Las primicias son una muestra de algo más grande. Es decir, en la gran tribulación no nada más 144,000 van a ser salvos. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, dice, y vi una gran multitud de toda tribu, lengua y nación que habían salido de la gran tribulación y habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Cuando está diciendo que vio Juan una gran multitud, es porque es algo incontable. Es decir, no nada más 144,000 van a salir de la gran tribulación, sino van a salir miles de miles de miles de la gran tribulación, de toda tribu, lengua y nación, no tan solo judíos, sino europeos, asiáticos, africanos, americanos, de todo va a salir salvos en la gran tribulación. Pero
aquí nos está diciendo que este grupo selecto de judíos van a ser los primeros. Y por ser los primeros van a ser los que se van a encargar de llevar el evangelio. Van a ser los evangelistas en este tiempo de gran tribulación. Y finalmente nos dice el cuarto punto, es que no fue hallada mentira en la boca de ellos. No fue hallada mentira en la boca de ellos. Estudiando un poquito más a fondo lo que el griego quiere decir, es que no significa no decir mentiras, o más bien dicho, no decir mentiras, sino vivir una vida, no vivir una vida falsa. Sí, es decir, estos personajes son íntegros, personas que son íntegras para Dios. Sí, nada de que a los representantes políticos de la bestia le dan una cara y a Dios, en la intimidad, a Dios le dan otra cara. No, son íntegros. Sí. Así es como Dios quiere que seamos, hermanos. ¿Cuántos somos de una forma en nuestra casa y en el trabajo de otra? De una forma en nuestra casa y en la escuela de otra. De una forma en la iglesia, hasta servimos en la iglesia. Pero allá afuera somos los que más decimos cosas de las que sabemos no debemos de decir. Y ya no hago especificaciones porque no quiero que se sienta nadie aludido, pero que el Espíritu Santo redarguya en nuestra vida. ¿Cómo somos realmente? Así como eres aquí, eres en tu casa. Porque dicen, yo soy la luz del mundo en la iglesia, pero en la casa soy otra cosa. Sí. Entonces eso no es algo agradable delante de Dios. Estos personajes, dice, no fue hallada mentira en la boca de ellos. Es decir, no hay falsedad en su forma de vida. Así como es con los políticos, así como es con los maestros, así como es con los líderes de la colonia, así es en todos lados. Dios quiere que seamos así. No personas de doble parecer, de doble ánimo, como dice la palabra del Señor. Así debemos de ser. Ve estas características de estos personajes. Vamos con la segunda visión. La segunda visión nos habla de tres ángeles. Tres ángeles. El primero está descrito en el versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. A ver, hermano Sergio, ¿la tiene de favor? ¿Y lo puede leer? Sí, a ver, hermano Sergio. Gracias, hermano Sergio. Entonces aquí vemos que surge un ángel. En la segunda visión que ve Juan en este capítulo, ve primero un ángel. ¿Y qué es lo que hace ese ángel? Dice que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. ¿Qué se le hace sorprendente de esto? ¿Qué se le hace sorprendente de esta acción? ¿Cuántos ángeles han predicado el evangelio en el Nuevo Testamento? Pues ninguno, no se quiebre la cabeza. Bueno, el ángel que les anunció a los pastores el nacimiento de Cristo, pues dio la buena nueva, ¿verdad? Pero aquí se está hablando específicamente del evangelio de Jesucristo. Sí, no la buena nueva de que van a ser Jesucristo, sino el evangelio de Jesucristo. Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quién le encomendó Jesucristo ir y predicar el evangelio a todas las naciones? ¿A quién?
Exactamente, yo creo que me iba a decir a los discípulos de Jesucristo. No, a nosotros, porque nosotros somos los discípulos de Jesucristo. A nosotros nos encomendó esta tarea. No se la encomendó a los ángeles, nos las encomendó a nosotros. Pero en esta ocasión hay una excepción, y este ángel trae un evangelio, dice el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué nos demuestra esto? La bondad de Dios. Nos muestra la bondad de Dios. Este ángel en la segunda mitad de este periodo de gran tribulación se pone a la par con los 144,000, con los 2 testigos, y a predicarle. Órale, porque se está acabando el tiempo. Y se ponen a predicar el evangelio. Y predicando sin parar, porque ya saben que ya no va a haber más tiempo, Lo que logran recoger, hasta ahí se queda. Es como cuando estás viendo esos programas, o a lo mejor tú has participado en esos programas de concurso, y te dicen, tienes 3 minutos, y empieza a pasar el primer minuto, el segundo, y cuando va el tercero, ya la mitad del tercero, y te empiezan a contar cuenta regresiva: 20, 19, 18, no, a partir de 10, 9, 8, 7, 6, así van a estar estos personajes. Por eso es que Dios manda a este ángel, dice, pues échale la mano a aquellos, porque ya se está acabando el tiempo. Y entonces el ángel viene a predicar el evangelio eterno. Es un evangelio el cual está enfocado en los juicios de Dios. Hoy muchas veces encontramos que los juicios, las predicaciones ya no quieren hablar de juicios. Si nos va mal como cristianos y alguien nos dice, pues es que te estás alejando de Dios, ya como que hasta la persona se pone aprensiva y dice, loco, ¿qué pasó? No es por ahí, estoy en mi proceso, ¿verdad? Son las palabras mágicas de nuestro tiempo. Sí, tratamos de suavizar el evangelio hoy en día. ¿Por qué? Porque si no, se van a ir con el pastor de la esquina y sus diezmos. Ay, ya no me van a diezmar, me voy a morir de hambre. Y hoy muchos pastores viven a complacencia de la iglesia para tenerlos contentos, y así son felices. Pero aquí nos habla la palabra de Dios que este ángel y los 2 testigos y los 144,000 van a estar hablando del evangelio real, un evangelio en el cual van implícitas 3 cosas. Este evangelio nos dice la palabra que este ángel llevaba un evangelio. En primer lugar, les decía, teman a Dios, teman a Dios. No que le tengan miedo. Ya hemos hablado de esto. Temor y miedo bíblicamente es algo diferente. El temor hace alusión a ¿qué? A reverencia. Ten reverencia por Dios. Estás en la presencia de Dios. Dios no es como tú. Aunque ya mucho se habla de, ay, puedes hablarle a Dios como tú quieras, dile chale, dile manito, dile como... Y sí, hay mucho pastor para jóvenes que inculcan esto. Pero no, Dios sigue siendo Dios por sobre todo. Dios no es como nosotros. Él es alguien a quien le debemos de dar lo que dice después también este ángel, darle gloria. Darle gloria no tan solo de labios para afuera, sino con nuestra forma de vivir. Decir, tú eres lo más grande, Señor. Como cuando sales impactado por una película y empiezas a hablar, ay, viste qué saltos tan grandes daba el superhéroe, y lo que hacía, ay, no, qué paliza le dio ahí. Y la gente sale hablando de eso, se pone playeras del superhéroe, se pone todo con referente a los personajes que admiramos, y no nos da vergüenza. Ya bien viejotes, perdón por la expresión, de 50 años,
y todavía con nuestra playerita con una S, y no nos da pena. Pero Jesucristo, ¿eres cristiano? ¿Es verdad que eres cristiano, Martínez? ¿Es verdad que eres cristiano? Ay, no, ¿quién le dijo eso? Yo no. Voy porque pues mi esposa me lleva. Pero no, yo no. Nos da pena. Aquí la palabra de Dios dice: teman a Dios, dale gloria y adórenlo. Adórenlo, porque la gente está sumergida en la adoración. ¿A quién? A la bestia. Vimos en el capítulo 13 que se va a erigir una imagen de este personaje. Va a ser tan popular que el falso profeta le mandó a hacer una imagen, ¿sí? Y la gente lo va a adorar. Y dice la Biblia que el que no lo adore, lo van a matar. O el que no se deje poner la marca, lo van a matar. Entonces, el ángel lo que quiere es hacer reflexionar a la gente. No adoren a la bestia, adoren a Dios. Adoren a Dios. Sí, ese es el mensaje que trae este personaje. Dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quizás los dos testigos no se puedan mover tan rápido, pero este ángel dice que volando va a ir a naciones, tribus, lenguas y de toda la tierra, para llevar el evangelio. Es algo de lo que habló Jesucristo en Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, hermana Clara. ¿Se da usted cuenta? Ya durante estas enseñanzas de Apocalipsis yo le he dicho que el capítulo 24 y el capítulo 25 son textualmente para el pueblo de Israel. Claro, nosotros podemos también de ahí tomar la Biblia, aplicaciones a nuestra vida, porque la Biblia dice que toda la palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, etc. O sea, sí se puede. Pero estos pasajes, el capítulo 24 habla específicamente de la gran tribulación y cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces aquí nos dice que todo se tiene que predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Hay personas que al no interpretar bien esto dicen: ay, pues todavía faltan muchos lugares para que se predique el evangelio. Quiere decir que Cristo todavía no va a venir. No se confunda, no se confunda. Cristo va a venir cuando menos nos lo esperemos, cuando menos te lo esperes. Así va a venir. Sí. Esto de predicar el evangelio es para el tiempo de la gran tribulación. Sí. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, ni pío vamos a decir. Ni pío. Los que están preparados con vestiduras blancas son los que se van. Los que anduvieron ahí a medias, como la Odisea, la iglesia de la Odisea, se van a quedar. Entonces Dios nos hace un llamado a estar apercibidos. Vamos a dejarle aquí porque ya nada más quedan 3 minutos. Dentro de 8 días vamos a terminar esta segunda visión. La segunda visión con los restantes 2 ángeles y con la tercera visión que es las 2 hoces de juicio. Póngase de pie, vamos a dar gracias en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido estar en tu casa. Gracias por darnos esta palabra. Yo sé que aunque muchos pensamos que es para un futuro y que pensamos que no vamos a estar, pero tiene mucha aplicación en nuestra vida.